Efectivamente, sí, nos vamos a trasladar a Centroamérica, que justamente en estas últimas semanas ha revolucionado la escena política, sobre todo en Nicaragua, ¿no es cierto? Ajá. Manifestaciones, sobre todo de estudiantes, universitarios, sobre todo, junto con la iglesia y el sector privado, han puesto en jaque de alguna manera este gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que asumió, como hemos analizado anteriormente, el año pasado. Ujú. Bueno, de esa manera o por esa razón surge el conflicto allí en Nicaragua. Sí, digamos, el conflicto surgió a partir de un proyecto gubernamental que tiende a modificar el sistema de seguridad social. Era de algún modo que los jubilados tuvieran que aportar, digamos, se les descontara un poco las pensiones y a su vez a los trabajadores tuvieran que aportar un poco más para, bueno, lograr la jubilación. Esto generó un conflicto, digamos, en el sector privado y en diferentes ámbitos sociales, y esto ha generado manifestaciones, Muertes también, ¿no? incluso, claro, muertes, que no se está bien, bien el dato de cuántas muertes, pero se habla de entre 20 y algunos dicen de hasta 60 muertes. Sergio, algunos medios en el mundo hablan de que lo que pasa ahora en Nicaragua es lo mismo que está sucediendo en Venezuela. ¿Esto es así? Sí, de alguna manera, digamos, tendríamos que analizar un poco la gestión de Daniel Ortega. Daniel Ortega, tendríamos que mencionar, viene del Frente de Liberación Sandinista, y que fue el principal líder de la revolución sandinista en la década de los 70 y la década de los 80, y bueno, fue el primer presidente después de la revolución sandinista en 1984. Él gobernó hasta 1990. Y en el año 2007 nuevamente es elegido presidente y ha ejercido la presidencia hasta la fecha. El año pasado fue reelecto por cuarta vez y comparte, digamos, la gestión con su esposa, quien muchos periodistas y también analistas miran la figura de esta mujer. Nicaragua es un país donde también se le resalta la presencia de las mujeres en la gestión pública. Es un gobierno socialista, ¿no? De tendencia socialista, exactamente. Por eso muchos medios de comunicación, grandes cadenas, comparan la situación como la que está viviendo Venezuela, pero en realidad, bueno, es un contexto particular que se ha dado, porque también hemos visto algunos análisis que mencionan la gestión de Daniel Ortega como una de las mejores en todo el continente americano. Sergio, vamos a invitar a esta charla a Carmen Chamorro. Ella es politóloga de la Universidad Tomás Mori de Managua, a través de videollamada, para conocer en el día de hoy cómo amaneció justamente Nicaragua después de esta crisis política, social. Carmen, ¿cómo estás? Lucas Laborda y Sergio Astorga te saludan desde Mendoza, Argentina. Hola, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, para nosotros, Carmen, también es un placer, sobre todo para conocer lo que está pasando ahora, en estos momentos en Nicaragua, después de, bueno, estas movilizaciones y reclamos que están teniendo fundamentalmente los estudiantes y trabajadores de ese país, ¿no? Sí, claro. Contanos un poquito, ¿cuál es la situación actual? Bueno, entonces, como ya saben, el problema inició principalmente con la reforma LINS. Esto es lo que ustedes mencionaban, que se iba a subir a la pensión. Se le iba a hacer un cobro extraordinario a los pensionados de un 5%, que antes no existía, antes era un 0%. Su cuota mensual de 2.75 iba a pasar a 3. Esta reforma al final fue revocada por el presidente Daniel Ortega, pero las protestas no cesaron. El problema ha sido que en las primeras protestas que hubo hace 2 semanas, llegaron turbas que están del lado del gobierno del FCLN, turbas sandinistas, a atacar a los protestantes sin ninguna razón. A partir de ese día empezaron a haber heridos y en los siguientes días muertos, principalmente en la Universidad Politécnica, UPOLI. Como ustedes mencionaban, han habido diferentes cifras de los muertos, pero ya el CENID, que es el Centro para los Derechos Humanos de Nicaragua, ha puesto la cifra oficial de 65 muertos, están confirmados. Aparte de eso, también se ha llamado a un diálogo nacional
donde se ha invitado a la Iglesia Católica a ser el mediador, pero la Iglesia ha invitado a diferentes sectores que todavía no cuentan con el respaldo de toda la población. Hay algunos sectores que quieren incluirse en la mesa de diálogo, como por ejemplo el movimiento campesino, que ha sido súper importante ahorita en la lucha anticanal. También está el movimiento de los indígenas. Bueno, hay otras áreas también que no han sido representadas y que se está exigiendo que sea así. Y estas son entre las condiciones que se están dando para llegar a la mesa de diálogo. Si no se cumplen, posiblemente esta no se pueda dar. Ya ha habido un atraso y todavía no se ha propuesto una fecha, solamente se ha propuesto un lugar neutro donde va a estar coordinando la iglesia. Ellos han sido los que han hecho la invitación, pero todavía la gente que va a participar del diálogo necesita tener el respaldo de la área y de las zonas que van a representar. Un saludo, Carmen, un gusto saludarte. Bueno, hemos visto que los estudiantes universitarios, sobre todo, están iniciando estas manifestaciones, estas reivindicaciones. En otro momento, las universidades eran aliadas del gobierno. ¿Por qué se ha dado este giro, digamos, de este actor como son las universidades y los estudiantes universitarios? Bueno, algo complicado. Aquí no necesariamente es que las universidades hayan estado del lado del gobierno, sino que como son, más que todo las universidades públicas, como reciben parte del presupuesto nacional, normalmente son puestas a la vista como que fueran del gobierno, pero no necesariamente. O sea, algunos de los estudiantes sí eran parte de la UNEN, que es la organización de estudiantes pro gobierno, pero en vista de todo lo que ha pasado han decidido separarse, porque algo importante que ha pasado ahorita es que ha existido una separación entre lo que es el sandinismo y el orteguismo. El orteguismo es completamente diferente a todo lo que proponía Sandino, entonces ya la gente ha comenzado a ver esta diferencia, y principalmente los estudiantes. Y creo que lo más importante en este movimiento ha sido el uso de las redes sociales. Las redes sociales han sido esenciales principalmente para mantener informada a la población. Entonces los estudiantes se han dado el apoyo a través de estos medios para llevar su mensaje, para expandirlo y para transmitir la verdad. Aunque hemos visto que actualmente han habido muchas noticias falsas, se pasaron notas de voz diciendo que atacaban la UPOLI y después salían otras notas de voz diciendo que era falso. Entonces nadie podía saber cuál información era legítima. Pero los estudiantes principalmente han sabido cómo manejar este tema. Ahora se han tomado medidas como, por ejemplo, antes de transmitir cualquier mensaje, dicen su nombre, hora, lugar, etcétera, para poder validar el mensaje que están tratando de transmitir. Bien. Carmen, no nos queda mucho tiempo, pero te quería preguntar por esta situación que plantean algunos medios internacionales, como vos estás diciendo, de vincular lo que sucede en Nicaragua con lo que sucede también en Venezuela, este enfrentamiento de un gobierno más de centro-izquierda con un Congreso de derecha. Yo lo que te quiero preguntar es si la situación en Nicaragua es similar o no, cómo se encuentran económicamente, en materia de salud. Bueno, creo que la situación en Nicaragua es un poco diferente. El gobierno de Daniel Ortega ha tenido una muy buena relación con la empresa privada. Siempre ha existido una alianza entre el COSEP y el gobierno de Daniel. Ellos son los que han mantenido el poder en los últimos años y han tenido una buena relación. El problema fue que hubo una ruptura en la toma de la decisión de la reforma LINS, ya que no se le consultó a la empresa privada, fue impositivo. Ese ha sido el cambio. Pero yo considero que Nicaragua no es tan socialista, sí tiene tendencias, pero tiene también más tendencias capitalistas. Bien. Carmen, muchas gracias por el contacto, ha sido muy amable, ¿sí? Ok, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ya estábamos hablando entonces con Carmen Chamorro, politóloga de la Universidad Tomás Mori de Managua, aclarándonos un poco el panorama frente a tanta desinformación que hay por ahí, con claras tendencias de medios internacionales para bajar esa línea, ¿no? Sí, eso es lo que hemos visto y bien lo mencionaba Carmen, las estrategias de desinformación y también de marcar una cierta ideología, digamos, y incluso ha dado lugar a intervenciones de parte del gobierno de Estados Unidos. Michael Pence ha mencionado que es muy crítica la situación que vive Nicaragua, así como Venezuela y Cuba.
y bueno, y está en ese contexto en el cual también la OEA está tratando de intervenir por las muertes que han acontecido. Entonces es todo un escenario que se va generando desde los medios de comunicación que tiene impacto en los organismos regionales y que obviamente, bueno, vamos a seguir de cerca cómo sigue esto de este acuerdo o diálogo nacional que ha llamado la presidencia, pero que esperemos no tenga consecuencias mayores, digamos.